sistemas de protección contra el uso no autorizado de vehículos, que también normalmente es llamado el sistema inmovilizador. Vamos a ver un poco de historia. En un inicio, los automóviles no requerían eh, sistemas de seguridad, de protección, porque eran máquinas complejas de conducir, los controles eran complicados, habían pocos vehículos y por lo mismo no era necesario ni siquiera tener llaves o sistemas que impidieran que se pudiese ocupar el vehículo, ¿ya? La complicación técnica que tenían estas máquinas era demasiada y eran casi desconocidos en esa época. Por lo tanto, no era necesario un sistema de inmovilizadores, ¿ya? Con el tiempo, las técnicas de conducción se masificaron y los controles se fueron estabilizando, se estandarizaron, ¿ya? Esto hizo que fuese necesario incorporar sistemas que redujeran la posibilidad de entrar a la cabina del vehículo y dar arranque al vehículo. Entonces, estas soluciones en sí solo actuaban de manera mecánica. Quiere decir que, por ejemplo, la llave de contacto, la chapa de la puerta eran sistemas de seguridad, podríamos llamarlos sistemas de seguridad, pero no eran, su trabajo era netamente mecánico, ¿ya? Entonces, con el tiempo, fueron los amigos de lo ajeno fueron empezando a mejorar la rapidez y la forma con la que podían abrir las cabinas y encender el vehículo, ¿ya? Entonces, con el fin de eliminar la posibilidad de encender el vehículo sin tener la llave correspondiente, se comenzaron a diseñar distintos dispositivos que impiden el robo de vehículos, ¿ya? A la izquierda podemos ver la típica alarma con cierre centralizado, que en realidad es un elemento disuasivo, porque al momento de abrir la puerta va a empezar a sonar la alarma, y se van a encender las luces del vehículo, pero no va a impedir que el ladrón en este caso entre al vehículo y que accione el arranque, ¿ya? Después, en la parte central, tenemos el sistema de inmovilizador por medio de transponder, que lo que hace es mandar una señal que, desde un chip que está dentro de la llave y libera el sistema de arranque o, en su caso, en algunos casos, el sistema de transmisión, ¿ya? Y finalmente ya los sistemas más avanzados con Smart Key o llave inteligente, que por radiofrecuencia se comunican con el vehículo y con una serie de antenas con las que el vehículo determina la proximidad de la llave y permite abrir el vehículo y poder darle arranque, ¿ya? La llave ha ido evolucionando con el tiempo, ¿ya? Tenemos que inicialmente teníamos una llave mecánica, que era un accionamiento mecánico del sistema de arranque y las puertas del vehículo. Después pasamos a un eh, control remoto autoprogramable, ¿ya? Que netamente era para abrir y cerrar el vehículo, pero no tenía injerencia en la posibilidad de encender el vehículo. Después avanzamos a las llaves con transponder, que es una llave que tiene dentro de su carcasa un pequeño emisor que, al estar cerca de la antena que está instalada en la chapa de contacto del vehículo, va a inducir una corriente en este microchip y él va a emitir una señal que se decodifica y determina que esa es una llave original y permite el arranque, ¿ya? La llave en sí, el transponder era un avance, pero la llave era igual de forma mecánica y era eh, dibujada de forma mecánica, ¿ya? Por lo tanto, en sí no era tan completamente segura, ¿ya? Después avanzamos a estas llaves que son con corte láser,
que ya es difícil de reproducir y que además traían transponder. Después seguimos a las llaves que vienen con el sistema de control remoto, pero además traen el transponder. Y finalmente llegamos a las Smart Key, que son estas llaves más avanzadas, que uno puede tenerlas en el bolsillo o en carteras, bolsos, y el vehículo las va a reconocer. ¿Ya? Aquí podemos ver que ya desde la llave con transponder se vuelve un poco más difícil robar los vehículos porque tenemos que está el inmovilizador del sistema de arranque y esto va a impedir el encendido del vehículo, el arranque del vehículo. ¿Ya? Veamos entonces qué es un sistema inmovilizador. El inmovilizador es un sistema de protección contra el uso no autorizado que para cumplir su objetivo inhibe el funcionamiento de uno o varios sistemas del vehículo, impidiendo que se pueda desplazar sin la llave programada para esto. Entonces tenemos que en la parte inferior está la llave con el botón Start Stop. En este caso está la DME, que es la unidad de control del motor, que va a impedir que se active el relé del motor de arranque. Además, va a impedir en ciertos casos la inyección de combustible y inclusive en vehículos, por ejemplo, sobre todo en la línea BMW, también va a tener un efecto en la transmisión y no va a permitir salir de la posición parking. Entonces, el inmovilizador va a trabajar en estos sistemas, ya va a inhibir estos sistemas. Puede inhibir uno, inhibir dos o inhibirlos todos. ¿Ya? Entonces tenemos que la inyección de combustible inhibe la inyección de combustible, inhibe el arranque, inhibe el encendido, que se produzca chispa dentro en las bujías. También impide que la columna de dirección se desbloquee y en casos más avanzados impide que la transmisión automática pueda salir de la posición park. ¿Cómo reconoce la llave del vehículo del inmovilizador? Y aquí tenemos diferentes tipos de llaves y sistemas de reconocimiento. ¿Ya? Tenemos a la izquierda, en la parte superior, la llave con transponder, que es una llave mecánica que dentro tiene este chip. Se acerca a la chapa de contacto y ahí está la antena. Se induce una corriente en este pequeño chip, emite un código que es recepcionado y que va a la BCM, que es donde está el sistema NAT, que en el caso de Nissan Anti-Thief System. ¿Ya? Se compara esta información con esa unidad Dangle y por medio del bus de datos de comunicación CAN permite el arranque y la inyección por medio de, o sea, enviando la señal a la unidad de control del motor y a la IPDM, que es la unidad de control que se encarga de manejar la energía eléctrica dentro del vehículo. Con eso permite activar el motor de arranque. En el lado derecho tenemos la Smart Key con todos sus componentes. Vemos que hay varias antenas que permiten determinar si es que la llave está cerca. Tenemos una serie de unidades de control también. Está el panel de instrumentos, la unidad de control del motor, la unidad de control de los frenos, la unidad de control del sistema inmovilizador o de Smart Key. Tenemos las puertas, las manillas de las puertas, y todos estos elementos van a conformar el sistema inmovilizador. Entonces, cuando yo me acerque al vehículo y presione y abra la puerta, la unidad de control de la Smart Key va a determinar si es con sus antenas si es que está cerca esta llave y va a verificar el código interno y con eso va a determinar qué es la llave que corresponde y va a abrir el vehículo. ¿Ya?
En estos casos yo ni siquiera tengo que dejar en alguna parte la llave, la puedo llevar en cualquier parte, por lo tanto no es, no es un problema para el sistema reconocer la llave a distancia. Y finalmente está estas llaves que son muy conocidas en la línea Mercedes-Benz y en las líneas de camionetas RAM, que tienen sistema infrarrojo, que en este caso tengo que colocar la llave en la chapa de contacto y por medio de señal infrarroja le dice al sistema que, cuál es el código que tiene internamente y trabaja relativamente de la misma forma que el sistema NAT, pero la comunicación es mucho más directa, digamos. Bien, el sistema inmovilizador es un elemento de seguridad. Impide que funcione el vehículo si no se utiliza la llave reconocida por el sistema. Cada día se hacen sistemas más complejos con el fin de eliminar el robo de vehículos sin la llave. Entonces, el sistema no es infalible y el dueño del vehículo tampoco. Normalmente vamos a tener que, nos van a pedir en los talleres que el sistema inmovilizador, una de las cosas que más nos van a preguntar va a ser si podemos obtener una nueva llave o si podemos desactivar el sistema inmovilizador, si podemos cambiar la unidad de control porque el cliente perdió todas las llaves, si podemos sacar una nueva llave. Entonces, como lo veíamos antes, perder las llaves del vehículo es uno de los casos más habituales de visitas al taller o concesionario por este tema. ¿Ya? Este servicio inicialmente era monopolio de los concesionarios. Los concesionarios tenían sus equipos de diagnóstico, sus sistemas de información y por lo mismo el costo era muy elevado. Entonces, cuando ya empezaron a aparecer los equipos multimarca como Launch, permitieron realizar funciones necesarias para diagnosticar el sistema, incorporar y reprogramar llaves del vehículo. ¿Ya? Con un escáner, uno puede, con un escáner de este tipo y con los elementos para trabajar en el inmovilizador que vamos a ir viendo más adelante, nosotros podemos incorporar nuevas llaves, podemos cambiar unidades de control cuando se nos pierden todas las llaves o gastamos todos los slots de las llaves programados y tenemos que hacer un cambio. Podemos cambiar la unidad de control y decirle al sistema que hay una nueva unidad de control. Podemos leer y borrar los datos, los códigos de falla y la información de este tipo de sistemas. ¿Ya? Entonces, con eso tenemos la capacidad de poder manipular el sistema inmovilizador y trabajar en cualquiera de estas áreas. Una de las principales dificultades para trabajar en el sistema inmovilizador es encontrar el PIN code. ¿Ya? El PIN code es un código de servicio que está alojado en la memoria EEPROM del sistema inmovilizador. Este código permite obtener la información del sistema, además de incorporar y borrar llaves. El PIN code es fundamental para realizar este proceso, todo proceso con el sistema inmovilizador. ¿Ya? Para obtenerlo podemos usar uno de los siguientes métodos que se ven acá. Tenemos tarjeta de información del fabricante, que esta es muy difícil tenerla, vienen normalmente, si es que viene la nueva unidad de control, o podemos ir con el concesionario, pero el tema con concesionario es muy complejo y normalmente no podemos obtenerla, ¿ya? Obtenerlas por el sistema OBD2 y programador de llave. Y finalmente la forma más difícil y más, pero más eficiente también, es leer desde la memoria EEPROM del inmovilizador.
Entonces, cuando queremos obtener el PIN code desde la llave o tarjeta del perdón, la opción de tener el PIN code con la llave o la tarjeta del concesionario es muy difícil. ¿Ya? Nosotros si vamos al concesionario, probablemente nos van a decir que el servicio se tiene que hacer con concesionario y que nos van a cobrar por el servicio completo, ¿cierto? No nos van a entregar el PIN code directamente, ¿ya? Entonces, se borra en sí la primera opción que tenemos, que es obtenerla desde el concesionario o con las tarjetas, y el método de obtención del PIN code por medio del conector OBD2 no es tan invasivo, pero requiere al menos tener una de las llaves del vehículo, además que no funciona en todos los casos. Tenemos casos en los que el sistema inmovilizador no, no genera el PIN code, no permite ver el PIN code de manera sencilla, aunque uno tenga una llave y el sistema de el conector OBD2 y el escáner no lo va a permitir. Por lo tanto, si bien es una buena opción, no nos va a servir en todos los casos. Entonces, cuando no es posible obtenerlo por medio del conector del sistema OBD2, va a ser necesario encontrar el código en la EEPROM del sistema. Entonces, aquí nosotros vamos a tener que intervenir la unidad de control, intervenir el vehículo para encontrar la unidad de control donde está alojada esta EEPROM del sistema inmovilizador. Tenemos varios casos que, por ejemplo, en la línea Volkswagen, en el grupo Volkswagen, está en el tablero de instrumentos la BCM. En Peugeot está en una unidad de la BCM está en una unidad de control que está en el habitáculo. En otros vehículos en la misma Gateway, que es donde eh, están los componentes eléctricos, los relés, por ejemplo, está todo eso, y abajo hay una unidad de control que es la Gateway y es la encargada de manejar también parte del sistema inmovilizador, y ahí está la EEPROM. Entonces hay que tener cierto conocimiento de en qué vehículo estamos trabajando y cuál y dónde está ubicada la EEPROM de ese vehículo. Entonces, en, estos, en estas dos últimas opciones, nosotros tenemos una herramienta en Launch que es para trabajar con el sistema inmovilizador que permite obtener de ambas formas el PIN code, ¿ya? Esta herramienta se llama XPROC 3, es lo que vemos en la imagen. Tenemos un módulo muy parecido, por ejemplo, al módulo HD3, para los que conocen la línea Launch, y tenemos diferentes puertos y puntos donde poder colocar la llave del vehículo para obtener la información, además de conectores de entrada para diagnóstico y entradas para el escáner. Por otra parte, tenemos puertos, por ejemplo, el locking device y el DIY slot, que son los slots para poder conectar la pinza con la que nosotros podemos trabajar en la EEPROM sin tener que sacarla desde de la misma placa, que es la que vemos acá. Esa pinza, todos esos cables van conectados al DIY slot, y además del locking device que en ese punto, si ven, se pueden colocar las memorias EEPROM cuando uno las saca de la placa y las coloca en un aparato de soporte, puede montarlas aquí y trabajar directamente sobre la EEPROM. Cuando nosotros queremos trabajar por OBD2, podemos trabajar de esa forma con el XPROC 3. Tenemos el DBS Car que se conecta a este cable de trabajo
tenemos el conector OBD2 que se coloca en el vehículo, y tenemos un tercer conector que va al XPROC 3, y ahí vemos que podemos colocar el chip de la llave, pues que es ese que vemos al lado de la llavecita. Esas pastillas negras son los chips del sistema, los chips transponder, o podemos colocar la llave en el slot para cuando son del tipo Smart Key. Aquí podemos ver cómo se colocan cuando tenemos que obtener el pin code por medio de la lectura de la EEPROM. Cuando la sacamos de la placa del circuito impreso, la sacamos de ahí y la colocamos en estos adaptadores donde podemos leer esta memoria y obtener el pin code. Aquí podemos ver algunas de las cosas que puede hacer el XPROC 3. Tenemos que puede leer y escribir EEPROM, leer y escribir las MCU, trabajar con las llaves de Mercedes-Benz, tiene un simulador de llaves con el que podemos obtener la información de la llave. Tenemos la capacidad de trabajar con la cuarta generación de Volkswagen, ¿ya? Con el sistema de todas las llaves perdidas, ¿ya? Leer motor en el modo banco, leer motor en el sistema de boteo, leer la cuarta generación de Volkswagen, leer los datos de la transmisión, leer y escribir llaves, trabajar con sistemas BMB, con los sistemas ISN, con CAS4. También podemos trabajar con la quinta generación de Audi, además de los sistemas OBD por MET17, entre otras funcionalidades. Además, por sí sola, podemos trabajar con diferentes EEPROM de distintos fabricantes. Aquí tenemos una lista a la derecha, la lista de fabricantes de EEPROM con las que se puede trabajar en este sistema, ¿ya? Y además de varias unidades de control que son las que se ven a la derecha. Bien, quiero saber si tienen alguna duda acerca del sistema inmovilizador, a ver si la vamos resolviendo y vamos viendo con los diagramas que mostré, si es que hay alguna duda para responderla. Les recuerdo que está el chat abierto para que puedan hacer todas sus consultas. Sergio, este equipo se puede utilizar con otro software como programador. No, este equipo netamente funciona con sistemas launch, ¿ya? Por lo que sé, no puede trabajar con otros dispositivos, con otro software que no sea el que trae las tabletas, porque el XPROC 3 se conecta se conecta a las tablets de la línea launch. Luis Rodríguez, con el tema de la programación de las llaves, ¿es para todos los vehículos y a partir de qué año de modelo? Luis, en ese tema de programación de las llaves, más que ver los años de modelo, hay que ver qué sistema trae, ¿ya?
Hay varias diferencias con, por ejemplo, los sistemas iniciales, como el que veíamos el sistema NAT. Es relativamente fácil de programar, pero ya, por ejemplo, en la línea Mercedes y BMW, cuando se trabaja con otro tipo, con vehículos más avanzados, ahí es más complejo obtener el PIN code y por lo mismo es necesario más que saber el año, sino que saber qué sistema trae y bajo qué, entre comillas, protocolo funcionaría el sistema inmovilizador. Álvaro López, ¿solo sirve para diagnosticar y programar llaves, seguir el PIN code o también sirve? A ver, Álvaro, no entendí muy bien la pregunta, pero tú me dices que preguntas si sirve solo para diagnosticar y programar llaves. Sí, pero no es para diagnosticar el sistema, para obtener la información del PIN code y de esa forma poder incorporar más llaves. También tiene la función de clonar, entre comillas, llaves. ¿Ya? Si yo tengo una llave con un código y tengo una llave sin la codificación, yo puedo copiar esa información de esa llave en otra. Jonathan, Xproc, ¿qué función cumple solo para codificar llaves? Hablo del modelo anterior a este. Jonathan, sí, mira, hay una gran diferencia entre el Xproc y el Xproc 3. Déjame tratar de mostrarles. Voy a dejar de compartir pantalla para buscar otra información. Dame un segundo. Ya, ahora les voy a compartir otra pantalla. Ya, aquí tengo la diferencia entre el equipo Xproc y el Xproc 3. Si se fijan, leer y escribir EEPROM no estaba soportado por el antiguo Xproc. Leer y escribir MSU tampoco. Las llaves de Mercedes-Benz tampoco podían trabajar con este sistema. Una serie de diferencias que han sido mejoradas. En ese anteriormente, el Xproc, la primera generación, solo soportaba leer y escribir llaves, pero en este caso, con el tema de que han ido mejorando los sistemas inmovilizadores, han ido aumentando su seguridad, también los equipos de diagnóstico han tenido que ir mejorando la capacidad para obtener la información, guardarla y ir eh, teniendo la capacidad de trabajar con estas nuevas tecnologías. Jonathan, no sé si te ha quedado claro con esta información de cuál es la diferencia, eh, por lo menos tomando en consideración otros equipos de sistema inmovilizador
que existían anteriormente ha ido avanzando bastante y el XPRO tiene esa diferencia. Ya han ido aumentando la capacidad de trabajar tanto con el sistema, con la lectura y la copia de llaves, como también con eh, las EEPROM que ahora se pueden leer con estos sistemas. Rodrigo Hidalgo, con el escáner X431 Pro 3 puedo entrar al módulo inmovilizador y qué se puede hacer y no hacer. Ya, con el Pro 3 se puede entrar al inmovilizador. Si nosotros tuviésemos el PIN code si nosotros tuviésemos el PIN code, podríamos hacer relativamente todos los trabajos sin necesitar otro módulo, sin necesitar otro sistema. Pero como nosotros no tenemos la capacidad de obtener el PIN code de manera tan fácil, lo que hacemos es tratar de obtenerlo de otras formas. Y ahí aparece el XPROC 3 o el XPROC en su momento, o en realidad no, solo el XPROC 3 o los sistemas estos que pueden trabajar con inmovilizadores que son más asociados al sistema inmovilizador como equipos de nicho, que con ellos podemos obtener el PIN code de estas dos diferentes formas, que una es usar el conector OBD2 por medio del XPROG y la otra con una llave, etc. Y la otra es leyendo la EEPROM desde el equipo perdón, desde la BCM, ¿ya? Sergio, importante tener un área específica foro para XPROG 3. Sí, es una buena inquietud que deberíamos tomar en cuenta. ¿Qué escáner soporta en este equipo? Tienes un Pro 3S. Ya. En el caso de soporte de equipo, por lo menos en las versiones 4.0 de la línea X431 desde el Pro hacia arriba, pueden trabajar con este sistema, pueden trabajar eh, con el XPRO 3. ¿Alguno de ustedes tiene más dudas acerca del sistema inmovilizador? Jonathan, ¿qué es lo que trae el equipo? Trae el XPROG, trae en realidad, aquí es más, justo había cambiado la presentación y ese tenía justo la información para mostrársela. Denme un momento nuevamente. Eso es lo que trae el equipo XPROC 3, ¿ya? Trae los cables de conexión tanto para el XPROC, para el DBS-CAR y para el vehículo.
trae un cable que es un adaptador para vehículos para sistemas con OBD1, trae un cable para la programación de la MCU, que es la unidad de control del motor, habría que programarla por medio de los pines. Trae también otros cables que son para conectar a las unidades de control, pero son con enchufe. Y trae el cable este bench, que es el cable para hacer, para conectar por pin la, eh, la, perdón, la EEPROM. Eso es lo que trae el, el equipo. El costo no lo tengo, ustedes se lo tienen que preguntar a sus distribuidores. Esta charla es para varios países, por lo tanto, el costo tienen que consultarlo con sus distribuidores. Jonathan de Uruguay, Launch Uruguay, con Carlos puede responder esa pregunta. Sí, la pinza que mencioné, a ver, sí, lo extraño es que la pinza, por lo menos en esta información no aparece, pero yo tendría que revisar bien si es que está incorporada. La pinza es bastante útil, lo único que les recomendaría que cuando la lleguen a utilizar tengan mucho cuidado con la conexión entre los pines, porque voy a tratar de volver donde tenía una foto. Esa pinza, si uno la coloca de forma, eh, si no la coloca correctamente, lo que puede pasar es que vamos a interconectar otros pines con el lector de EEPROM y podemos dañar la memoria. Por lo tanto, sí hay que tener ojo cuando uno trabaja con ese tipo de herramientas. Perfecto. Si existe alguna otra duda, si no, dejamos hasta acá la presentación. Rodrigo Hidalgo, un amigo llevó su llave de Volkswagen Bora a un servicio técnico porque no le partía en el servicio técnico, le cambiaron el transponder. Si no me equivoco, ¿cómo pudieron solucionar ese problema con el equipo Express 3? Bien, el transponder tiene un código y ese código lo tiene que leer la unidad de control del inmovilizador. ¿Ya? Si nosotros trabajamos con un vehículo, por ejemplo el Volkswagen Bora, lo que vamos a hacer es si tenemos la llave, vamos a tomar el Express 3, vamos a leer la llave y vamos a leer la unidad de control, vamos a conectar el OBD2 y leer qué está pasando con la unidad de control del inmovilizador. Ya, vamos a obtener la codificación y vamos a poder incorporar una nueva llave. ¿Ya? Entonces, si se quemó el transponder, nosotros podemos comprar un transponder libre
nuevo sin información y podemos colocar la información que nos entrega la unidad de control del inmovilizador, teniendo el PIN code, en ese transponder. ¿Ya? Entonces estaríamos agregando, entre comillas, una nueva llave. Si es que no tenemos ninguna llave, lo que tendríamos que hacer sería intervenir la unidad de control en el BCM, por ejemplo, en el tablero de instrumentos en Volkswagen, si mal no recuerdo, y leer la EEPROM desde ese punto para obtener el PIN code y poder incorporar una nueva llave. ¿Ya? Hay modelos hay unidades de control que permiten hasta 10 llaves, por lo menos en BMW, hasta 10 llaves que uno puede tener, que se pueden programar en la misma unidad de control. Si ya pasamos de las 10 llaves y se nos han perdido todas, ya no tenemos opción. Se le cayó el transponder y no llevó su vehículo, solo la llave. Probablemente ellos lo que puede haber pasado es que como ellos, al ser concesionarios, no necesitaban el transponder ni el vehículo, sino que ellos con soporte de fábrica entraron, verificaron la información de la unidad de control de ese vehículo en específico y hicieron un transponder con la información de la llave con el transponder que se le cayó. ¿Ya? Entonces, ellos no necesitan, no fue a concesionario, un servicio que se dedica a esto. Es extraño, debería tener al menos cierta información o del vehículo o de la llave, porque o tener el vehículo a mano o tener la llave y el transponder a mano. No se puede trabajar sin el transponder o sin la llave. Es muy extraño que lo hagan así, a menos que yo he sabido que en vehículos más antiguos el sistema inmovilizador es relativamente básico y trabajaba con el mismo código para todos sus vehículos. Por lo tanto, si es que fuese así y el Volkswagen Bora era de una generación, de las primeras generaciones, lo más probable es que funcione con código único y que se pueda programar el transponder con ese código único que reconocen todas las unidades de control de Volkswagen. En todo caso, ya desde generaciones más nuevas es imposible hacerlo así. Bien, Rodrigo, no hay problema. Bueno, nuevamente, muchas gracias por estar en esta charla, por haber prestado atención a la información que acabamos de ver. Espero tengamos prontamente una nueva pequeña charla con otro de los sistemas de equipos de diagnóstico y sistemas para aprender más acerca de alguna parte del automóvil. Perfecto. Al igual que con la charla anterior, vamos a guardar esta charla y se las vamos a enviar a los distribuidores. Que estén muy bien. Buenas tardes. Que tengan un excelente fin de semana.